buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Buenos días amigos, bienvenidos a su sección de Rompiendo Barreras. En esta ocasión vamos a hablar sobre el efecto Pigmalión. Vamos a comenzar describiendo o comentando de dónde proviene esta palabra. La palabra Pigmalión proviene de un mito griego en el cual un rey de Chipre deseaba casarse con la mujer perfecta. Anduvo buscando esa mujer por distintos lugares hasta que se rindió al no encontrarla y se dedicó a hacer esculturas de mármol. En una de esas esculturas esculpió una de una mujer llamada Galatea que quedó preciosísima, a él le encantaba y para él esa era la mujer perfecta. Fue tanto su deseo, su admiración y entusiasmo por esa estatua que la estatua se convirtió en humana. Una historia parecida nosotros hemos visto en el cine, que es la historia de Pinocho, en la que un maderero esculpió la escultura de un niño en madera y fue tanto su deseo de tener un hijo que el niño de madera se convirtió en un niño de verdad. Entonces hablemos un poco entonces de lo que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión se conoce como la influencia que tiene una persona sobre otro, es decir, las creencias y expectativas que nosotros tenemos de una persona pueden influir poderosamente en su conducta o en cómo las personas vayan a accionar. Las conductas que nosotros creemos que el otro puede o no puede hacer pueden ser tanto positivas como negativas. Es decir, que si yo creo que una persona, en base a mis prejuicios, en base a lo que yo creo que esa persona puede hacer, lo voy a tratar de esa manera, lo voy a subestimar o lo voy a motivar a que esa persona ejerza su potencial o no. Y debido a mi trato, a mi motivación, esa persona va a hacer o no va a hacer lo que su capacidad le mande. En la sociedad nosotros podemos ver distintas maneras en las que se puede representar el efecto Pigmalión. Por ejemplo, en educación, el investigador Rotterdam y Jacobson en el 1968 realizaron una investigación en una escuela, o sea que este efecto también se produce a nivel académico. En esta escuela realizaron un experimento en el que en el transcurso del año se le iba a hacer un experimento, se le iba a aplicar una prueba de inteligencia a todos los estudiantes, a la cual a ninguno se le aplicó, pero se le dio los resultados a los estudiantes y algunos de ellos obtuvieron calificaciones superiores al resto. La prueba nunca se aplicó, pero cada uno obtuvo un resultado. El resultado en que los estudiantes obtuvieron un nivel de intelectual superior al resto, cuando acabó el año escolar, después de 8 meses, resultó que los estudiantes que obtuvieron de una prueba ficticia una calificación superior fueron los mejores de la clase. Es decir, que ellos se sintieron comprometidos con esa calificación que obtuvieron y que creyeron en su potencial y trabajaron en base a ese concepto que se plasmó sobre ellos. Este efecto también puede envolverse en el ámbito empresarial. Por ejemplo, un jefe que siempre motive, que siempre agradezca y elogie el trabajo de su empleado, ese empleado va a trabajar en base a las expectativas de su jefe. También puede verse en el ámbito familiar. Por ejemplo, los niños son más vulnerables a este efecto porque la figura de autoridad, o sea, los padres,
son los que moldean su autoestima, y de acuerdo a cómo los padres y sus expectativas y creencias sobre su hijo, así se va a formar la autoestima de ese niño. Si los padres de ese niño le dicen que es un niño obediente, un niño muy bueno, que agradece, y le dicen muchas cosas positivas, bueno, el niño va a trabajar y su conducta va a ser en base a esas expectativas que tiene esa madre o que tiene ese padre. Como hablamos anteriormente, ese efecto Pigmalión también puede tener consecuencias negativas. En los tres ámbitos que vimos anteriormente, le voy a poner en el caso de la educación. Los niños que no tuvieron la calificación superior, que obtuvieron una calificación regular o inferior, trabajaron en base a esa calificación, en base a ese concepto sobre ello. Incluso aunque ellos no tuvieran esa capacidad, fue un efecto negativo sobre ellos y sobre su capacidad. Asimismo, si un jefe constantemente critica el trabajo de un empleado, este efecto se va a producir negativamente sobre el empleado, ocasionando que su trabajo sea mediocre o que no trabaje en base a expectativas positivas, sino que va a sentir suficiente con las cosas que haces porque cree que no puede dar un poco más. También en el ámbito familiar, si un niño que sus padres siempre lo critican y le dicen: tú si te portas mal, tú te mueves mucho, contigo no se puede hacer nada, ese niño va a seguir comportándose de esa manera porque cree que es la única manera en la que él puede conducirse, porque esa es la expectativa que las personas tienen de él y las personas trabajan en base a esa expectativa. Bien, continuamos hablando sobre el efecto Pigmalión. Bien, ¿cómo nosotros podemos entonces dar una buena influencia o provocar un efecto Pigmalión positivo? Es inevitable en nosotros infundir un efecto Pigmalión en otros, ya que en todo momento estamos en contacto directo con los demás, y aunque no nos demos cuenta, vamos a influenciar a una o varias personas. Por eso debemos de ser muy cuidadosos cuando nos vayamos a relacionar con los demás, porque cualquier opinión, cualquier palabra que nosotros digamos puede afectar positiva o negativamente a una persona. Entonces vamos a ver qué podemos hacer entonces para ser buenos Pigmaliones. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es borrar nuestros prejuicios por cómo vista una persona, por cómo sea físicamente, por cómo hable, por su situación económica. No podemos juzgar la capacidad de los demás, por eso debemos borrar todos los prejuicios que tengamos. También debemos siempre resaltar lo positivo. Si vemos si hacen un trabajo o vemos que son buenos en algo, debemos resaltar sus cualidades. Si vemos que podemos aportar algo para que la persona mejore, lo hacemos siempre de una manera educada y positiva, resaltando siempre sus cualidades. También debemos nosotros motivar a las personas a alcanzar sus metas, a ser mejores, a que puedan lograr sus sueños. No podemos subestimar la capacidad de los demás. Si una persona tiene un plan, tiene una meta, si quiere hacer algo con su vida, pues nosotros, en vez de desanimarlo, lo que tenemos que hacer es animar a la persona a continuar con sus sueños. Bien, como es inevitable que nosotros seamos Pigmaliones de otros pueden ser Pigmaliones de nosotros, y no siempre esas influencias van a ser positivas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deshacernos de esas influencias negativas? Bueno, está el efecto Galatea. Galatea es el nombre de la estatua del rey, la que se convirtió en humana. El efecto Galatea consiste en creer en la capacidad que nosotros tenemos para realizar nuestras metas o un objetivo en específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si los demás o a nuestro alrededor vemos
mucha energía negativa, mucha influencia negativa, pues nosotros podemos ser nuestros propios Pigmaliones. Debemos confiar en nuestra capacidad, desarrollar una buena autoestima y creer en nosotros, tener expectativas positivas, tener metas que nosotros podamos alcanzar y no rendirnos en base a las circunstancias. Debemos tomar en cuenta que un fracaso solamente es una palabra, no nos define por completo. Si fracasamos haciendo algo, podemos seguir hacia adelante. Nosotros debemos siempre confiar en nosotros y en todo lo que nosotros podemos hacer. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y le invito a acompañarnos en la siguiente programación. No se la pierda porque Buenas Nuevas continúa. Bye. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Somos tus amigos.